Bienvenidos a la clase del capítulo 1, Fuentes de aprovisionamiento y condiciones. Dentro de este capítulo encontramos la lección 1, Creación de registros info de compras. Antes de iniciar este contenido, debes completar la lección 1 del capítulo 1, Creación de registros info de compras del libro TSCM 50 parte 2, incluido en tu Learning Hub. En esta lección aprenderemos a crear niveles de registros info de compras. Vamos a empezar con un resumen de fuentes de aprovisionamiento. Las siguientes son las distintas fuentes de aprovisionamiento. Registro info de compras. Forma parte de los datos maestros del departamento de compras. Contiene datos relativos a la relación entre un material y un proveedor o un grupo de materiales y un proveedor. Las condiciones en el registro info se actualizan en la organización de compras o en el centro de la organización de compras. Las condiciones y otros datos almacenados en el registro info se utilizan como valores propuestos en documentos como pedidos. Posición de contrato marco. Un contrato marco es un acuerdo a largo plazo entre la organización de compras y el proveedor, que afecta el aprovisionamiento de materiales o servicios sujetos a condiciones predeterminadas. Esto se aplica para un periodo predefinido y una cantidad de adquisición total predefinida o un valor de adquisición concreto. Los dos tipos de contratos marco son los pedidos abiertos y los planes de entregas. Centro. Un suministro externo puede efectuarse mediante el traslado de stock desde otro centro. En este caso, no es necesario actualizar ningún dato especial en compras, dado que normalmente se llevará a cabo una liquidación interna. Sin embargo, también es posible crear centros como proveedores. Para ello, debe introducirse una asignación de centro durante la actualización del registro maestro de proveedores. Vamos a continuar con los datos del registro info de compras. El registro info de compras contiene datos específicos de proveedor relativos a un material específico. Cuando se crea un registro info, los datos del registro maestro de materiales y de proveedores se aplican en el registro info como valores propuestos. Si el registro info se genera automáticamente utilizando el indicador ActInfo, se transferirán datos adicionales del documento respectivo, tales como condiciones de la oferta o el número de documento del pedido, al registro info. Vamos a ver los registros info. Los registros info contienen la información siguiente: los precios actuales y los costes de entrega para una organización de compras específica, con o sin referencia en el centro, el número de material del proveedor, opciones de entrega, es decir, fecha de inicio o de finalización, datos originarios, último número de pedido, el número de la oferta si el registro info se ha generado automáticamente a partir de una oferta, indicador de control del precio, límites de tolerancia para excesos y faltas de suministro, el plazo de entrega del material previsto por el proveedor. Un registro info puede aplicarse a todos los centros o a un único centro de una organización de compras. Puede crear registros info manual o automáticamente al crear una oferta, un pedido o un contrato marco. Vamos a ver el registro info de compras, estructura. En el registro info de compras se pueden indicar datos en los siguientes niveles: datos generales a nivel demandante, condiciones, datos de control y textos que se pueden indicar en el nivel de las organizaciones de compras, no específicos del centro ni válidos para todos los centros asignados a la organización de compras, o bien en el nivel de la organización de compras y el centro específico del centro. Continuamos con la propuesta de precio del registro info. Un registro info puede contener datos de ofertas y pedidos, además de los datos específicos de materiales y proveedores. Los datos en el registro info, por ejemplo, el precio o el plazo de entrega previsto, se usan como datos de propuesta para los pedidos. En el caso de los datos de propuesta para documentos de compras, el factor decisivo es de saber si el registro info contiene datos de nivel de la organización de compras o carece de datos de centro. Si solo hay datos en el nivel de organización de compras, estos datos se proponen en los documentos de compras de todos los centros de esta organización de compras. En cambio, si existen datos específicos del centro en el registro info, solo se propondrán cuando se cree un pedido para el centro correspondiente. Las condiciones válidas actualmente del registro info de compras se proponen siempre. Se pueden utilizar la categoría
fecha de la determinación de precios para buscar otras condiciones, por ejemplo, las que son válidas en la fecha de entrega. Si utiliza la fecha de determinación del precio de EM, puede determinar nuevamente el precio cuando recibe las mercancías. Esto significa que ya no tendrá que hacer las modificaciones posteriores a pedidos si el precio cambia entre el momento del pedido y el momento de la entrada de mercancías. Si no existen condiciones actualizadas en un registro info, el sistema puede proponer el precio del último pedido. Con el parámetro de usuario EVO, valores propuestos para comprador, es posible controlar si visualizar esto o no en el nivel de usuario individual. Los registros info se pueden crear manual o automáticamente cuando se crea una oferta, un pedido o un contrato marco. Los datos de pedido se actualizan automáticamente en el registro info si está fijado el indicador Act Info en el pedido. Gracias por acompañarnos en este proceso de aprendizaje. Te esperamos en la próxima lección.